Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia, cuarto grado. Temas para comprender el periodo. Culturas mesoamericanas, Olmeca y Maya. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de la comunidad de cursos didácticos. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Temas para comprender el periodo. Para observadores. Con el título Mi respuesta inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece al inicio de esta página. ¿Cuál es el legado cultural de los pueblos mesoamericanos? Observa las imágenes de abajo. Representación de la Piedra del Sol o calendario azteca. Palenque, Chiapas, arquitectura. Cultura mexica, representación de la agricultura. Cultura maya, representación del dios navegante y de la numeración. ¿Cuál es el legado cultural de los pueblos mesoamericanos? ¿Qué escribirías como una respuesta posible a esa pregunta? Que los pueblos mesoamericanos nos legaron la arquitectura, la escritura, el calendario, la agricultura, la navegación, entre otros. Leo y comprendo. Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente, de cada cultura mesoamericana, y responde las preguntas de los apartados. Al centro, coloca el nombre de la cultura. Esquema leo y comprendo. Civilización mesoamericana. Título. Preguntas. ¿Cuándo se desarrolló? ¿Dónde se desarrolló? ¿Qué características tuvo? ¿Cuáles fueron sus aportaciones culturales? Culturas mesoamericanas. La historia de las culturas mesoamericanas comienza hacia el año 2500 a.C., en el periodo preclásico. Las aldeas más antiguas se descubrieron en un sitio cercano a La Venta, en el actual estado de Tabasco. Observemos las imágenes. La Venta. Su ubicación en Tabasco. Estas pequeñas aldeas se establecieron en zonas apropiadas para cultivar, y a medida que fueron creciendo y formando grandes centros urbanos, las necesidades de la población aumentaron y el trabajo de las personas se especializó. En la agricultura, el maíz fue su principal fuente de alimentación. Se especializaron en la caza, la pesca, la alfarería, arquitectura, entre otros. La sociedad se organizó en varios grupos. Los gobernantes, que a la vez eran sacerdotes y jefes guerreros. Los artesanos y campesinos, que eran la mayoría de la población y que trabajaban la tierra, además de participar en la construcción de las ciudades y en las guerras como soldados. Cultura olmeca. Durante el periodo preclásico se desarrolló la civilización olmeca, la cual alcanzó su máximo esplendor del año 1200 al 400 a.C. aproximadamente. Habitaron en las costas del Golfo de México, al sureste de lo que actualmente es Veracruz y al occidente de Tabasco. Sur de Veracruz y occidente de Tabasco. Cultura olmeca. Los restos de sus creaciones hace pensar que fue la cultura más influyente en toda Mesoamérica durante este periodo, pues fueron los primeros que construyeron grandes centros ceremoniales, como lo observamos en las imágenes. De hecho, hay objetos o rasgos de la cultura olmeca en distintas zonas. Por ejemplo, se han encontrado imágenes de niños jaguar representados en esculturas, pinturas y cerámica, en lugares alejados en toda Mesoamérica. En sitios que hoy podemos visitar como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, quedan pruebas de que los olmecas dominaban las técnicas de construcción y tenían amplios conocimientos de astronomía. Esto les permitió elaborar el primer calendario de Mesoamérica, que junto con la escritura heredaron a otras culturas que los perfeccionaron. San Lorenzo, Tres Zapotes, La Venta, calendario olmeca, escritura olmeca. Su sociedad se dividía en grupos. Estaba formada por gobernantes sacerdotes, jugadores de pelota, alfareros, escultores, pintores, agricultores, entre otros, como observamos en la imagen. Utilizaban madera y barro para hacer vasijas y figurillas. Entre estas últimas destacan algunas pintadas con chapopote,
conocidas como caras de niño, que representaban la deformación del cráneo de los recién nacidos y que eran consideradas un símbolo de belleza, como observamos en las imágenes. Caras de niño, vasijas y figurillas. Los olmecas también fueron excelentes escultores. Prueba de ello son las cabezas colosales de piedra que hoy pueden apreciarse en Tabasco, así como las esculturas de menor tamaño que representan al jaguar, animal que consideraban sagrado. Se piensa que la cultura olmeca desapareció debido a rivalidades y enfrentamientos violentos con otros pueblos. Estos hechos llevaron a la destrucción de las ciudades. Así, poco a poco los olmecas vivieron un proceso de migración hacia diferentes lugares, que culminaría con el abandono total de sus ciudades. Mapa mental de la cultura olmeca. Periodo, ubicación, organización social, economía, arte, religión, centros ceremoniales y decadencia. Los olmecas trabajaron con maestría el barro y la piedra. Hacían lo mismo miniaturas de jade que cabezas colosales, de más de 2 metros de altura, esculpidas en rocas que traían de muy lejos. Esta cabeza procede de San Lorenzo, Veracruz. Estela con la representación de una deidad serpiente y un sacerdote. Cultura olmeca, periodo preclásico. El Señor de las Limas, como se le llama a esta pieza, muestra la deformación del cráneo. Cultura olmeca, periodo preclásico. Un dato interesante. Los olmecas son conocidos como los primeros petroleros de México, porque usaron el chapopote para recubrir los caminos y sellar las canoas evitando que se filtrara el agua, entre otros usos. Chapopote, sustancia negra, pesada y espesa derivada del petróleo. Se puede encontrar en distintos lugares, particularmente en el mar. Se utiliza para asfaltar caminos e impermeabilizar techos y paredes. Leo y comprendo. Cultura olmeca. ¿Cuándo se desarrolló? En el periodo clásico, entre los años 1200 a 400 a.C. ¿Dónde se desarrolló? En el Golfo de México, desde el río Papaloapan al sur de Veracruz hasta la laguna de los Términos del occidente en Tabasco. ¿Qué características tuvo? Ser considerados como la cultura madre de la región mesoamericana. Conformar una estructura política centralizada y dividida en diferentes extractos sociales. Dominar la técnica de tallado sobre piedra, primeros en construir centros ceremoniales. ¿Cuáles fueron sus aportaciones culturales? Desarrollar un sistema de calendario y de escritura, precursor de los jeroglíficos. Realizar el juego de pelota, conocimientos en astronomía y técnicas de construcción. Cultura maya. Durante el periodo clásico, hacia el año 200 después de Cristo, en varias regiones de Mesoamérica se inicia el desarrollo de grandes centros urbanos. Los centros ceremoniales se multiplicaron y las artes y las técnicas alcanzaron un esplendor impresionante. Organización social maya, compuesta por Alá Chunik, hombre verdadero, sacerdotes, sector más poderoso y dirigente de cada ciudad, nobles, caciques, jefes guerreros y altos funcionarios con sus familias, comerciantes, estos disfrutaban de más libertades y prestigio por sus actividades, artesanos y campesinos, que era la mayoría de la población, esclavos, estos eran castigados por delitos y prisioneros de guerra, entregados en sacrificio para los dioses. La religión ocupaba el lugar central de la vida, y en torno a ella giraban las demás actividades. Adoraban algunos elementos de la naturaleza y los astros, a los cuales asociaban con dioses que vivían en el cielo. Aumentó el número de las deidades y de las ceremonias celebradas en su honor, que con frecuencia incluían los sacrificios humanos. Deidades mayas: dios del sol, dios de la lluvia, dios de los mercaderes, Kukulcán, serpiente emplumada, diosa de la luna, diosa de la fertilidad, dios del cielo, dios de la agricultura, dios de la estrella polar. En los asombrosos centros ceremoniales de esta época, trabajaron decenas de miles de hombres durante años para construir pirámides, tumbas y palacios. Se ocupaban a los más hábiles artesanos
y se utilizaban los materiales más valiosos. Esta es la época en que floreció la cultura maya. Principales centros ceremoniales mayas. En Yucatán, Chichén Itzá y Uxmal. En Campeche, Jaina. En Quintana Roo, Tulum. En Chiapas, Palenque, Yaxchilán y Bonampak. En Guatemala, Oaxaca y Tikal. En Honduras, Naco y Copán. En El Salvador, Chalchuapa. Los mayas vivieron al sur de Mesoamérica, en los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán en México, y en parte de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en Centroamérica, como lo observamos en los mapas. Alcanzaron su mayor esplendor entre los años 250 y 900 después de Cristo. Gracias al perfeccionamiento técnico y científico, hicieron su agricultura más productiva y aprovecharon mejor los recursos naturales. Así, sus poblados crecieron y se transformaron en grandes ciudades, como Tikal, Oaxatún, Palenque, Yaxchilán, entre otras, que dominaban a las poblaciones de menor tamaño establecidas alrededor de ellas. Observa su ubicación en el mapa de la página 46. Las más importantes: en Guatemala, Oaxatún y Tikal, en Chiapas, Palenque y Yaxchilán, entre otras. Agricultura maya. Sus ciudades fueron gobernadas por una poderosa clase de guerreros y sacerdotes, que ejercía una fuerte autoridad sobre el resto de la sociedad, como se puede apreciar en las representaciones pintadas y labradas en templos, tumbas y palacios. Las mujeres mayas destacaron en asuntos políticos, ya que en la sucesión de los gobernantes o señores se tomaba en cuenta el linaje de la madre. Muchas veces se hacían alianzas políticas mediante compromisos matrimoniales. Los mayas crearon un avanzado sistema de escritura que utilizaban para registrar las hazañas guerreras de los gobernantes, para contar el tiempo y con diversos propósitos religiosos. La principal característica de la escritura maya es el hecho de que la mayoría de las sílabas tiene su correspondiente símbolo jeroglífico, como lo observamos en la imagen. Fueron excelentes astrónomos. Registraron fenómenos como los eclipses o el paso de los cometas a lo largo de muchos siglos. Con esta información, los mayas elaboraron un calendario muy preciso. Para realizar sus cálculos, los astrónomos mayas utilizaron símbolos numéricos para representar las unidades del 1 al 4 y los grupos de 5 unidades. Daban un valor a la cifra según su posición y utilizaban el 0, lo que permitía calcular grandes cantidades. Observemos el calendario maya. Símbolos numéricos. Los mayas usaron piedra caliza para elaborar basamentos piramidales, conocidos como pirámides, templos, plataformas, así como juegos de pelota. Las ciudades mayas se construyeron a partir de posiciones astronómicas relacionadas con el movimiento del Sol, la Luna y Venus. Contrario a lo que se pensó por mucho tiempo, los mayas fueron una cultura guerrera, es decir, la guerra entre ciudades fue una actividad continua, y con ella se aseguraba el poder de una ciudad sobre otras. Además, se capturaban prisioneros para ofrecerlos como sacrificio a los dioses, como observamos en las imágenes. El comercio también fue fundamental entre los mayas, ya que les permitió extender su influencia a regiones distantes de Mesoamérica. A finales del período clásico, las ciudades mayas fueron abandonadas. Se considera que la destrucción de los bosques, consecuencia de su sistema agrícola, provocó un desastre ecológico, además de que estallaron fuertes luchas internas. Al sucumbir las ciudades del sur, una nueva y esplendorosa etapa de la cultura maya se desarrolló después en el norte de la península de Yucatán, sobre todo en las ciudades de Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. Tributo. Pago a manera de impuesto destinado a la realización de obras públicas, como caminos, puentes o centros ceremoniales. Linaje. Línea de antepasados y descendientes de una persona o un grupo de nobles. El 0 se representaba con una concha. Un dato interesante. Los mayas desarrollaron la navegación al crear un sistema de marcaciones visibles desde el mar, como si fueran faros,
También construyeron muelles, diques, canales y puertos como Xel-Há, Xcaret y Tulum, que fueron importantes centros en donde los mayas intercambiaban productos con el resto de Mesoamérica, como sal, miel, copal, hule y pescado. Mapa mental de la cultura maya. Ubicación, periodo, escritura, economía, centros ceremoniales y aportaciones. Esquema leo y comprendo. Cultura maya. ¿Cuándo se desarrolló? En el periodo clásico, entre los años 250 a 900 después de Cristo. ¿Dónde se desarrolló? En el sureste de México y el norte de Centroamérica, en la península de Yucatán, Guatemala y Belice, así como el occidente de Honduras y El Salvador. ¿Qué características tuvo? Tenía varias deidades, realizaban sacrificios humanos, eran grandes agricultores, su arquitectura es admirada en el mundo, demostraron habilidad en las matemáticas, estudiaron cuerpos celestes, tenían una organización social, abarcaron gran extensión territorial, dejaron un legado gastronómico y contribuyeron al arte. ¿Cuáles fueron sus aportaciones culturales? Descubrimiento del número 0, astronomía, escritura, medicina, astrología, arquitectura, uso del caucho y técnica arquitectónica. ¿Qué cultura habitó al sureste de Veracruz y occidente de Tabasco? Olmeca. ¿Cuáles son los sitios en los que dejaron pruebas de que los olmecas dominaban las técnicas de construcción y tenían amplios conocimientos de astronomía? San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. ¿Cuáles son las principales aportaciones que heredaron los olmecas y después otras culturas los perfeccionaron? El primer calendario y la escritura. ¿Cómo se les llama a los olmecas debido a que usaron el chapopote para recubrir los caminos y sellar las canoas para que no se filtrara el agua? Los primeros petroleros de México. ¿Qué nombre recibe el periodo en el que los centros ceremoniales se multiplicaron, las artes y las técnicas alcanzaron su esplendor y la religión ocupaba el centro de la vida? El periodo clásico. ¿Cuál fue el territorio que ocuparon los mayas? Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán. ¿Qué utilizaban los mayas para registrar las hazañas guerreras de los gobernantes, contar el tiempo y con fines religiosos? La escritura. Actividad continua de los mayas, que les aseguraba el poder sobre las ciudades y capturar prisioneros para ofrecerlos a los dioses. Guerra. Actividad económica de los mayas que les permitió extender su influencia. La navegación. Territorio centroamericano ocupado por los mayas. Parte de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Clase gobernante en la sociedad maya, guerreros y sacerdotes. Determinaba la sucesión de los gobernantes, el linaje de la madre. Ciudades donde se desarrolló una nueva y esplendorosa etapa de la cultura maya, Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. Sistema de marcaciones visibles desde el mar desarrollado por los mayas. La navegación. Importantes puertos mayas, Xel-Há, Xcaret y Tulum. Productos que intercambiaban los mayas con el resto de Mesoamérica, sal, miel, copal, hule y pescado. Cultura olmeca, organización política y social. Se dividía en gobernantes, sacerdotes, jugadores de pelota, alfareros, escultores, pintores y agricultores. Rasgos culturales. Fueron excelentes escultores, dominaban las técnicas de construcción y tenían conocimientos de astronomía. Cultura maya, organización política y social. Linaje familiar. Gobernaba un personaje que consideraban conectado a un antepasado divino, cuyos descendientes ocupaban cargos en el gobierno. Rasgos culturales. Usaban piedra caliza para elaborar pirámides, templos, estelas y esculturas. Adoraban a los elementos de la naturaleza y a los astros. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.